Queríamos conversar con ustedes respecto a algunos temas. Habíamos visto que la mejor forma de trasladar a ustedes aquello que queríamos y queremos comunicar y queremos informar a los ciudadanos por intermedio de los medios de comunicación y de ustedes era hacerlo bajo el formato de un conversatorio, no de una rueda de prensa. Hemos dividido esto, vamos a dividir esta conversación con ustedes en unos tres o cuatro temas en términos generales. Creo que lo mejor sería que al final de cada tema podamos más bien abrir el diálogo, porque habrán cosas que puedan tener mayor interés para algunos o algunas compañeras y habrán otros temas que puedan tener menos interés. Entonces, para no hacer una exposición general y que después se haga preguntas y respuestas, más bien vamos a ir por temas. Lo primero que queríamos era compartir con ustedes la nueva estructura orgánica que está ya en plena ejecución en la Fiscalía General del Estado. No sé si alguien puede ir pasando un poco las láminas para que se pueda ir viendo. Miren, mientras todas las actividades del fiscal, básicamente el fiscal general, en virtud del interés, en virtud de la importancia que puede tener el trabajo que desarrolla la autoridad del fiscal general del Estado, mientras esas actividades se están desarrollando en paralelo, se desarrollan las actividades de los equipos de trabajo de la Fiscalía. Nosotros encontramos una fiscalía, una institución que tiene unas competencias constitucionales desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista. Había y es necesario fortalecer el ejercicio de esas actividades y el ejercicio de esas competencias constitucionales. Entonces, desde el primer día empezamos a tomar decisiones respecto de cómo debía ser la nueva estructura orgánica de la Fiscalía. De hecho, cuando me posesiono como fiscal el 11 de mayo del 2017, la primera decisión que tomamos es crear la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción, que ya vamos a hablar un poco más adelante sobre las unidades creadas, pero simultáneamente en ese mismo día constituimos un equipo de reestructuración institucional. Constituimos un equipo que esté en capacidad de hacer un análisis integral de la Fiscalía, que esté en capacidad de hacer un análisis integral del ejercicio de las competencias de la Fiscalía para que de una manera técnica se acompañe el proceso de reestructuración integral de la institución. Ese proceso ha continuado permanentemente, ese proceso ha continuado desde su arranque, ha ido quemando varias etapas, varias fases. Y la primera resolución que he firmado en el año 2018 precisamente es la resolución mediante la cual se hace ya una transformación o una reforma estructural a la Fiscalía. Esta reforma básicamente lo que busca es mejorar la prestación de los servicios de la Fiscalía hacia las y los ciudadanos y garantizar el acceso a la justicia penal a través principalmente de un enfoque dirigido al usuario, dirigido al ciudadano, a través de la capacitación y del desarrollo de competencias del talento humano, a través de una estructuración por procesos, es decir, aquí nosotros hemos diferenciado, en este caso nos referimos a procesos, no a las acciones judiciales o procesos judiciales, sino a la prestación de los servicios, a través de una estructura por procesos misionales y finalmente a un tema de gestión de calidad. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esta transformación? La Fiscalía estaba concebida como una institución en la cual el fiscal tenía dos coordinaciones, una encargada de la parte administrativa, otra encargada de la parte procesal o de la parte ya misional como tal. Lo que nosotros hemos establecido en esta reforma estructural de la Fiscalía es tomar cada una de las competencias constitucionales y hacer que eso se institucionalice en una Fiscalía distinta, moderna y sobre todo que tienda a la especialidad. Entonces, hoy vamos a tener una coordinación de acceso a la justicia, vamos a tener una coordinación del conocimiento penal
y vamos a tener una coordinación de investigaciones. Esta diferencia que puede significar, o que de hecho significa, una reorientación de la capacidad institucional de la Fiscalía, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir cosas como, por ejemplo, fenómeno previo, fenómeno que se pretende cambiar. Fenómeno previo, estadística, datos, información actualizada respecto de procesos, identificación de elementos de política criminal sobre los cuales se puede actuar de una manera mucho más eficiente, control jurídico, generación de pensamiento penal propio institucional, es decir, cómo abordar el tema de los delitos de femicidio, cómo abordar los temas de los delitos de corrupción, cómo abordar los temas de delitos en contra del medio ambiente, cómo abordar los temas que afectan a niños, niñas y adolescentes, es decir, la generación de un pensamiento penal y procesal propio. Y entonces, lo que hemos hecho en esta reestructuración, enfocado hacia el ciudadano y enfocado hacia el servicio a los ciudadanos, lo que hemos hecho es tomar cada uno de estos ejes de las competencias constitucionales de la Fiscalía y los hemos transformado en puntos de reforma o en puntos de transformación. Ahora, ¿cómo va a producirse esto? Miren, la Fiscalía es una institución que forma parte de la función judicial. Nuestra razón de ser y nuestra ubicación en el Estado constitucional de derechos es una ubicación en el ámbito de la función judicial. Pero muchas de las competencias de la Fiscalía no dependen de la Fiscalía. Y muchas de las competencias y actividades de la Fiscalía dependen del ejercicio de otras autoridades o poderes del Estado. Y yo les pongo, por ejemplo, el caso de que en un proceso de investigación se tiene que contar con el apoyo logístico, operativo o investigativo de la policía, y la policía forma parte de la función ejecutiva. Se tiene que contar con peritos, y los peritos son acreditados por el Consejo de la Judicatura, que en cierta medida, si bien forma parte de la función judicial, es un órgano de gobierno y dirección autónomo de la Fiscalía. Y entonces, lo que nosotros buscamos además con este nivel de interrelación y con esta transformación estructural es precisamente generar a la Fiscalía un nivel de relación interinstitucional y de coordinación con todas las funciones que tienen, en parte, la responsabilidad de, conjuntamente con la Fiscalía, impulsar la investigación preprocesal y procesal penal. Les pongo otro ejemplo. La investigación financiera, el análisis financiero, depende de una institución que no es de la Fiscalía. La investigación de delitos o, digamos, el control de las zonas acuáticas no depende de la Fiscalía, depende de la Marina o depende de otras instituciones que no son y que no forman parte de la Fiscalía. Entonces, en esta reforma estructural, lo que además buscamos es que estas relaciones interinstitucionales queden adecuadamente normadas. Es una tarea difícil, es una tarea complicada, porque en muchas de las ocasiones la Fiscalía es la que tiene que enfrentar la investigación, y muchas de las veces estas investigaciones o los resultados de estas investigaciones no dependen siempre o no dependen en su totalidad exclusivamente de la acción fiscal. Dependen además de esta relación interinstitucional. Hemos previsto un modelo desconcentrado de gestión. En este modelo desconcentrado de gestión hemos creado 3 unidades de investigación. Desde el 11 de mayo se han creado 3 unidades de investigación. Una unidad de transparencia y lucha contra la corrupción, una unidad de lucha contra los delitos tributarios y aduaneros y una unidad de delincuencia organizada. Esta se encuentra en proceso de concluir su creación. Estamos haciendo una revisión final de los elementos, de los instrumentos que necesitamos, porque es un tema extremadamente importante para el país y requerimos no cometer ningún desliz ni ningún error en la creación de la unidad. Y finalmente hemos creado además
hace ya tal vez un par de meses, una unidad de coordinación y de seguimiento a los temas de delitos sexuales y los temas de delitos en contra de niños, niñas y adolescentes. Estas unidades, vuelve por favor, estas unidades tienen su correlación en las fiscalías provinciales o tienen se asientan además en el trabajo de las fiscalías provinciales, las cuales en el modelo ya de gestión que estaba en vigencia antes, tiene fiscalías especializadas de distintas ramas. Ahora, ¿cuál es el tema de la creación de esta unidad de delincuencia organizada? Miren, en el tema de la delincuencia organizada hay una cuestión que es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. El delito aislado, el delito que se comete por parte de una persona o incluso por un pequeño grupo de personas, es un delito que afecta socialmente, por supuesto, pero es mucho más grave, es mucho más lesivo para la sociedad y es mucho más lesivo para el Estado el momento en que las infracciones o los delitos se cometen en el marco de verdaderas empresas o en el marco de verdaderas industrias del crimen. Y el tema del crimen organizado es un tema que pone en desafío, que reta a la propia estructura orgánica del Estado. Porque ya no se trata de delitos simples en los cuales una persona le roba a otra, en las cuales una persona le estafa a otra, en las cuales una persona agrede sexualmente a otra, es decir, no hablamos del delito sencillo, entre comillas sencillo, del delito simple que se investiga de una forma relativamente simple. Estamos hablando de delitos complejos, en los cuales se producen estructuras empresariales para cometer los delitos, y que esas estructuras empresariales para la comisión del delito son capaces de permear al poder político, al poder público, a los órganos de control, a los órganos de investigación, a los órganos de seguridad del Estado. Es decir, nos encontramos ante potenciales delitos lesivos que ponen en riesgo la estructura misma del Estado. Y frente al tema del crimen organizado, frente al tema de la delincuencia organizada transnacional, el Estado no puede responder de una forma aislada. El Estado no debe responder de una forma aislada. En el caso del crimen, en el caso de la delincuencia organizada transnacional, vamos a poner un caso cualquiera. Vamos a poner el caso de la trata de personas. Hay una parte de la empresa que es la que engancha a las víctimas, hay una parte de la empresa que utiliza los réditos, hay una parte de la empresa, criminal me refiero, que lava esos réditos, hay una parte de la empresa que se encarga del traslado y del transporte, hay otra parte de la empresa que se encarga ya de la colocación de las personas traficadas en sus puntos de destino, hay otra parte de la empresa que se encarga de dejar en la impunidad el hecho, hay cleaners, limpiadores que están permanentemente alrededor de la infracción y trasladen esa misma estructura a cualquiera de los grandes tráficos, tráficos de drogas, tráficos de migrantes, tráficos de armas, y trasladen también esas estructuras a los delitos de corrupción. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Termina ocurriendo que ustedes tienen delitos complejos que pueden empezar a ejecutarse en un país, que se continúan ejecutando en otro país, que tienen por destino un tercer país, en los que los recursos económicos se lavan en un cuarto país, en el que los recursos del sistema financiero están en un quinto país, y en las que las redes de intercomunicación empresarial de las empresas criminales son redes de intercomunicación gigantescas. Entonces, nosotros debemos reaccionar y debemos actuar sobre el tema de la delincuencia organizada. Existe en la Fiscalía una unidad de delincuencia organizada transnacional, pero nosotros le vamos a dotar de una nueva institucionalidad y vamos a crear, estamos ya en el proceso, está prácticamente lista la resolución de creación de la unidad de delincuencia organizada. Esta delincuencia organizada transnacional
les insisto, esta delincuencia organizada transnacional es una delincuencia cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para la estructura democrática de cualquier Estado. Ahí nos enfrentamos al riesgo incluso de perder el Estado. Entonces debemos reaccionar y debemos actuar de una forma extremadamente técnica y extremadamente firme para combatir a la empresa criminal. Esto implica además relaciones internacionales, esto implica además asistencia técnica internacional, esto implica además un proceso de selección de fiscales, asistentes, técnicos, peritos, extremadamente riguroso, porque en donde existe mayor riesgo de permear las estructuras de control del Estado es precisamente en este tipo de delitos, en donde existe el mayor riesgo de contaminación, de corrupción y de afectación a las estructuras del Estado es en este tipo de infracciones. Ahora, sobre la base de todo ese contexto, ustedes conocen, esto fue ya público la semana pasada, como parte de este proceso de reestructuración integral de la Fiscalía, se convocó por parte del Consejo de la Judicatura en un trabajo conjunto y que agradezco al Consejo de la Judicatura la apertura que tuvo para procesar este pedido de Fiscalía. Se convocó la semana anterior, se convocó a un concurso para 400, para llenar cupos de 400 nuevos fiscales. Este es un concurso que se encuentra ya abierto, es un concurso en el cual la ciudadanía puede, las personas que cumplan los requisitos ya pueden postular. Este será un proceso de selección que lo lleva adelante el Consejo de la Judicatura, no lo lleva directamente a cabo la Fiscalía General del Estado, lo lleva el Consejo de la Judicatura. Y sobre la base de eso, con el concurso esperamos al menos en el año 2018 cubrir 120 vacantes y paulatinamente hasta el año 2022 cubrir una tasa de 8 fiscales por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es el problema en este momento con relación al tema del número de fiscales? En este momento nuestra tasa de fiscales por cada 100.000 habitantes llega aproximadamente a 5 fiscales por cada 100.000 habitantes. Si ustedes comparan, hay aproximadamente 12 jueces por cada 100.000 habitantes, es decir, hay muchos más jueces por cada 100.000 habitantes. Obviamente los jueces son de distintas materias, no están solamente concentrados en el ámbito penal, que fiscales por cada 100.000 habitantes. ¿Qué es lo que representa que hayan 5 fiscales por cada 100.000 habitantes? Representa que en promedio cada fiscal tiene que atender entre 600 y 1.200 casos al año. Y en esa lógica, ¿qué significa? ¿Qué significa tener que atender entre 600 y 1.200 casos al año? Porque hay provincias en las cuales la relación del número de fiscales por cada 100.000 habitantes es mejor, hay otros en los cuales la relación es peor, hay provincias que son más conflictivas o que por su densidad poblacional, por su nivel de conflictividad, por zona de frontera, por una serie de razones y de factores de política criminal, tienen unas tasas mucho más altas de incidencia de denuncias. Entonces, ¿qué termina de ocurrir en ese caso? Termina de ocurrir que si un fiscal tiene que atender entre 600 y 1.200 casos al año, el principal problema es el de la calidad de la investigación, el del tiempo, el de cuánto le podemos destinar a la investigación si es que tenemos que asignar o tenemos que evacuar 600, 800, 1.000 casos al año. Sumen ustedes a esa limitación, sumen ustedes un segundo factor. El fiscal por sí solo no puede investigar absolutamente todo, tiene que contar con un equipo técnico que auxilia a la investigación. Entonces, tiene que contar con peritos, con psicólogos, con médicos legistas, con trabajadores sociales, con policías. Y en ese contexto también tenemos un déficit en esa estructura investigativa. Y por eso, por donde debemos empezar, ya hemos empezado con el Consejo de la Judicatura en la convocatoria a este concurso para llenar 400 vacantes a nivel nacional.
o más que 400 vacantes, incrementar en 400 el cupo, el número de fiscales y que con eso pueda mejorar la calidad de la investigación. El concurso se está llevando adelante por parte del Consejo de la Judicatura, dividido en 3 zonas, lo cual va a facilitar además el proceso de selección también. Hay una zona 1 que comprende la parte norte del país: Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo, Los Áchilas, Napo, Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Cotopaxi. Hay una zona 2 que comprende la zona centro-sur del país hacia la costa: Guayas, Manabí, Los Ríos, Galápagos, Santa Elena y Bolívar, y una zona 3 que es la zona sur hacia la región Sierra y Amazonía: Azuay, El Oro, Cañar, Zamora, Chinchipe, Chimborazo, Tungurahua, Loja y Morona, Santiago. El propósito, como les he dicho, de este concurso es ir paulatinamente dotando a lo largo de los próximos años del número de fiscales suficientes para que la tasa de servicio sea una tasa lo suficientemente eficaz o eficiente para prestar el servicio precisamente de investigación procesal y preprocesal y procesal penal. La mitad de los fiscales que se incorporen, al menos en este primer año, se van a destinar a justamente los delitos de violencia sexual y de violencia de género. Tenemos allí un problema muy importante. Y que creo que no es un problema importante solamente para la Fiscalía. Creo que ese es un problema muy importante como país, como ciudad, como sociedad. ¿Qué es lo que está ocurriendo con relación a la formación, a la educación, a la orientación, a la familia, a una serie de factores que están por debajo del fenómeno criminal, con relación a la violencia a las mujeres, con relación a la violencia a las niñas, a los niños y a los adolescentes? Ahí hay un tema que debemos abordarlo como sociedad, como país. Ahora, esa es la primera parte. Todo lo que tiene que ver con la reforma estructural de la Fiscalía, el proceso de concursos, la creación de estas unidades. Esta es una primera parte que queríamos compartir con ustedes. Creo que Número 1, el proceso va a ser un proceso riguroso que va a contemplar la realización de pruebas integrales de confianza. Es decir, estamos hablando de no solamente un tipo de pruebas, sino pruebas integrales de confianza que implican una serie de análisis previos respecto del equipo, del personal que va a formar parte de estas unidades. Es un tema extremadamente sensible, es un tema extremadamente importante, de manera que ¿cómo se van a seleccionar? Se van a seleccionar a través de un procedimiento riguroso que no va a comprender una prueba de confianza, sino un complejo sistema de pruebas de confianza, integrales de sistemas de confianza, que van a permitir seleccionar lo mejor que ya tiene la Fiscalía. Es decir, estamos hablando de fiscales que ya forman parte de la institución, y en esta lógica lo que se va a hacer es seleccionar de los fiscales lo mejor que tenemos en nuestra institución. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia está en que estas unidades FEDOTI son unidades que tienen un nivel provincial, es decir, su relación está a nivel de cada provincia. Y lo que nosotros vamos a hacer con esta unidad de delincuencia organizada transnacional es constituir una unidad nacional que pueda orientar todas las investigaciones desde una perspectiva mucho más integral y desde una perspectiva además que salvaguarde el interés colectivo social, porque no decimos que no se está haciendo, es decir, se está haciendo. Necesitamos ahora imprimirle una nueva visión, una visión estructurada a nivel nacional. En un primer momento, las mismas unidades de FEDOTI van a formar parte de esta unidad nacional de delincuencia organizada transnacional, pero va a tener una estructura
provincial, una estructura nacional que va a llevar adelante, que va a conducir el trabajo de una forma estructurada y estratégica. Ahora, ahí hay un tema que también es muy importante. Esta unidad de delincuencia organizada transnacional tiene que ser y está propuesta desde la Fiscalía como un esfuerzo de Estado. Y está propuesto como un esfuerzo de país, del Ecuador. Entonces, allí vamos a sumar, estamos absolutamente seguros y vamos a sumar el contingente de las instituciones que, sin ser parte de la función judicial, sin ser parte de la Fiscalía, tienen ya un trabajo operativo desarrollado respecto a este tema. Respecto de quién va a conducir, quién va a dirigir, nosotros ya tenemos la persona que va a conducir la unidad. Va a ser uno de los fiscales de carrera con mayor prestigio y con una hoja de vida intachable en la Fiscalía General del Estado, es el doctor Wilson Toainga. ¿Qué otra inquietud teníamos respecto? Creo que ya contesté las inquietudes sobre esta primera parte, ¿verdad? Solo para definir esta parte de estos primeros que hemos hablado, Pedotti y la unidad. Pedotti, los agentes de Pedotti en el territorio son los que manejarán los casos de este tipo de delincuencia organizada transnacional y serán coordinados por la unidad, o es que todo se realizará en la unidad. Es un proceso de distintos niveles. Es un proceso de distintos niveles porque vamos a crear, ¿cuál es conceptualmente el sentido de la unidad? Una jefatura nacional, de esa jefatura nacional, 3 coordinaciones zonales de 3 zonas y las FEDOTIS que están a nivel de todos los territorios. ¿Ok? Entonces, las FEDOTIS van a continuar haciendo su trabajo, van a continuar haciendo el trabajo que han venido realizando en relación a la investigación de este tipo de infracciones, pero con las coordinaciones de zona y con la jefatura nacional vamos a poder orientar investigaciones mucho más amplias y profundas, con una visión mucho más estratégica incluso respecto a los riesgos que puede significar el cometimiento de delitos de delincuencia organizada transnacional. Es decir, ahí va a haber una relación de coordinación, una relación en distintos niveles y básica y esencialmente una unidad, la unidad a nivel nacional que se creará en los próximos días. Estamos afinando un par de temas muy relevantes respecto de cómo va a funcionar. Esta unidad será la que podrá, conjuntamente con la Fiscalía General del Estado, conducir la investigación de delincuencia organizada transnacional en una visión más estratégica y más nacional, más completa, más integral. ¿Ok? La creación de la Unidad Nacional de Delincuencia Organizada Transnacional es una decisión que tome el fiscal sobre la base de sus atribuciones, de sus competencias. No es en un primer momento necesario, no descarto, pero en un primer momento no va a ser necesario reformas legales, es decir, en las cuales se involucre ya la intervención de la Asamblea. Muy probablemente debamos solicitar reformas legales, especialmente en aquello que tiene que ver con las técnicas especiales de investigación y con algunos aspectos que están muy vinculados a la delincuencia organizada transnacional. Ahora, sobre lo otro, la mejor forma de provocar impunidad es no investigar la totalidad de las cosas, sino investigar partes por partes. Aquí yo hago un paréntesis. ¿Cuáles fueron los agrios cuestionamientos que se hicieron a la estrategia judicial de la Fiscalía respecto al tema de la asociación ilícita? ¿Pero por qué asociación ilícita? ¿Por qué asociación ilícita? ¿Por qué no hicieron peculado? ¿Por qué no hicieron cohecho? ¿Por qué no hicieron enriquecimiento ilícito? ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué no empezaron esto? ¿Por qué no empezaron esto? Ese fue el cuestionamiento de fondo, ¿no es cierto? Y entonces, lo que se pretendió, o lo que se buscaba, o tal vez lo que se entendía en esa estrategia
de cuestionamiento al trabajo de la Fiscalía era, en la colcha, ¿por qué no empezaron con las hilachas? ¿Por qué no empezaron con el cuadrado de la izquierda? ¿Por qué no empezaron con...? A ver si es que cogiendo pedacito a pedacito de cada colcha llegábamos a la colcha. La mejor forma de dejar en la impunidad un delito complejo es no investigar la totalidad del delito complejo. Es la mejor forma. La mejor forma de dejar en la impunidad un delito que en el desarrollo, en el avance tecnológico, científico de las telecomunicaciones, de las comunicaciones, de los espacios aéreos, de la posibilidad de viajar en pocas horas, de estar en otro país, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de modernidad ni de posmodernidad. Pero la mejor forma de dejar un delito complejo en la impunidad es investiguemos solamente esta partecita que está aquí. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es ubicar, no el pedacito de la colcha, sino ubicar todo el escenario. ¿Es complejo? Por supuesto. ¿Tiene un nivel de dificultad? Por supuesto. Pero esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre investiguemos cada partecita a investiguemos todo. Claro, en el caso de la delincuencia organizada transnacional, en el caso de los delitos de delincuencia organizada transnacional, porque la delincuencia organizada transnacional es un concepto más que una infracción como tal. Uno puede encontrar delincuencia organizada transnacional en pornografía, en tráfico de drogas, en tráfico de armas, en evasión tributaria, en corrupción, en una serie de infracciones. El concepto de delincuencia organizada transnacional es un concepto que tiene que abordarse en su investigación de una forma integral. Si no se aborda de forma integral, se va a dejar en la impunidad. Así de sencillo. Porque es exactamente lo mismo que cortar el fruto envenenado de un árbol cuyas raíces siguen intactas. Usted le sigue cortando y le sigue podando y el árbol va a tener todavía una raíz que va a mantenerse intacta y que va a generar que con las raíces intactas siga produciendo frutos envenenados todo el tiempo. Entonces, el trabajo que se propone desde esta unidad nacional es un trabajo de abordar de manera integral la problemática de la delincuencia organizada transnacional y de abordarla como una verdadera y efectiva lucha en contra de la corrupción y en contra de los grandes delitos que causan males sociales muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir con otras instituciones? Lo que debería ocurrir es que todos deberíamos hacer nuestro trabajo. Todos deberíamos hacer nuestro trabajo y todos deberíamos sumar a hacer nuestro trabajo en lugar de jugar al espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? O sea, todos deberíamos sumarnos a un reto, a un desafío. Ojo, un reto y un desafío que tiene que entenderse en el contexto de que tenemos un país que no lo podemos perder y no lo vamos a perder, pues. Aquí tenemos y estamos sujetos a una cantidad de riesgos. Somos una sociedad pequeña, relativamente pequeña, tenemos una economía dolarizada, etcétera, 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 etcétera. Tenemos que enfrentar la delincuencia organizada transnacional como lo que es, como un reto que tiene la sociedad de evitar que estas infracciones, estos delitos se cometan. Y nosotros lo vamos a abordar de esa manera. Y mientras todo el proceso o los procesos continuaban, todo un equipo humano estaba trabajando en esto y por eso lo presentamos ahora, ¿no? ¿Alguna otra inquietud sobre esto? Pasamos al siguiente tema rapidito. Ok, bien. El segundo tema es de extinción de dominio. A ver, miren, nosotros le presentamos a la Asamblea un proyecto de ley de extinción de dominio en el ejercicio de nuestras competencias constitucionales y en el ejercicio de nuestras competencias del Código Orgánico de la Función Judicial. Preparamos este proyecto y lo presentamos a la Asamblea. No hemos todavía conocido si la Asamblea el Consejo de Administración de la Legislatura lo ha conocido. Sin embargo, creo que es importante señalar, es importante decir que esta es una
necesidad a la que tiene que estar a tono la institucionalidad del Estado, tiene que estar a tono respecto al momento histórico que vive el país y sobre la necesidad de contar con esta legislación. El Ecuador ha suscrito varios convenios internacionales, no me voy a detener en todos esos convenios, pero el Ecuador ha suscrito varios convenios internacionales que están justamente enfocados a la problemática de la infracción o del delito vinculado al rédito económico que el delito produce. Porque, ¿cuál es el elemento central? ¿Cuál es el factor central sobre el cual se producen estos grandes delitos transnacionales o estos grandes delitos o los grandes tráficos o los grandes delitos de corrupción? Se mueven alrededor del dinero, alrededor de los bienes, alrededor de las ganancias, alrededor de las utilidades indebidas, alrededor de los beneficios ilícitos. Entonces, el Ecuador ha suscrito el convenio de Viena, que es para el tema de tráfico de drogas, el de Palermo, que es en contra de justamente de la delincuencia organizada transnacional, el de Mérida, que es en contra de la corrupción, el de en contra del terrorismo de Nueva York, y obviamente sobre la base de todos estos convenios que el Ecuador ha suscrito, el Ecuador tiene la obligación de ir adecuando paulatinamente su legislación para dotarle al Estado de herramientas que le permitan luchar efectivamente en contra de estos actos de corrupción, de tráfico, de delincuencia organizada transnacional. ¿Cuál es el elemento central de la ley de extinción de dominio? La ley de extinción de dominio le va a permitir al Ecuador, al Estado ecuatoriano, extinguir las fortunas mal habidas por casos de delitos en general, corrupción, tráfico, etc. Eso le va a permitir al Estado ecuatoriano que todas esas fortunas mal habidas, que todos esos recursos mal habidos, que todos esos recursos que se originan en actividades ilícitas sean devueltos al Estado. Eso es lo que va a permitir la ley de extinción de dominio. Porque hoy tenemos una norma penal que se sustenta o se fundamenta en la sanción penal y que como consecuencia de la sanción penal, es decir, de la imposición de una pena en contra de una persona, que como consecuencia de la sanción penal, la consecuencia de esa sanción penal sea el decomiso o el comiso, de bienes. Lo que se está proponiendo, lo que se propone es que en paralelo el Estado cuente con una herramienta para que en el ámbito civil, después de una investigación realizada por la Fiscalía, en el ámbito civil la Procuraduría pueda demandar civilmente la extinción del dominio. Yo les pongo a ustedes un tema. En el crimen organizado, en el narcotráfico, en el tráfico de personas, en la gran corrupción, en los incrementos patrimoniales, en la defraudación tributaria, en una gran cantidad de delitos que tienen un sustento económico. Hasta llegar a la sentencia condenatoria penal, hasta llegar al comiso ordenado en sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿qué pasa con los bienes? Los bienes pasan a la administración de una institución pública, tienen enormes costos para la administración del Estado, corren el riesgo de deteriorarse, corren el riesgo de perderse, corren el riesgo de en ese tiempo ser distraídos, vendidos, puestos a nombre de testaferros, cambiada su naturaleza, o dispuestos, utilizados, mal utilizados. Y claro, ¿qué termina de ocurrir? Termina de ocurrir que, por ejemplo, se hace una operación, se hace un operativo, en ese operativo se encuentra dinero y ese dinero pasa a formar parte de las evidencias y se queda embodegado. Se encuentran casas, bienes, propiedades, y en lugar de esos bienes, casas y propiedades, ser extinguido el dominio para que el Estado pueda venderlos, para que el Estado pueda disponer en pública subasta, etcétera, etcétera, se quedan bajo custodia del Estado.
a la espera de 3, 4 años que haya una sentencia condenatoria definitiva en caso de que exista. Y si es que la persona que está involucrada en el tema fugó, o si la persona cuyo origen se sabe exactamente que puede ser ilícito y delictivo de esos bienes, murió, escapó de la justicia, ¿qué pasa con todos esos bienes? ¿Cuándo los va a recuperar el Estado? ¿Cuándo va a tener el Estado la posibilidad de recuperar el dinero de la corrupción? ¿Cuándo va a poder el Estado tener la posibilidad de que a funcionarios corruptos no solamente se les pueda castigar enviándolos a prisión, sino retirándoles sus bienes? Entonces, la ley de extinción de dominio es una ley que, el proyecto de ley de extinción de dominio es un proyecto de ley que lo que busca es darle al Estado, con respeto a las garantías constitucionales, con respeto al debido proceso, con respeto a la garantía de derecho de defensa, es darle al Estado la herramienta para que civilmente pueda extinguir el dominio de bienes cuyo origen sea ilícito. De bienes cuyo origen sea ilícito. Miren, alguna vez conversaba hace no mucho respecto de que en algunas bodegas de instituciones públicas incluso se han encontrado billetes de moneda de denominación peseta. Es decir, ya el euro está, creo que en vigencia, no sé, creo que 15 años. Imagínense en encontrar bodegas llenas de pesetas españolas. Dinero que se ha terminado corrompiendo y corroyendo por los ratones. Bienes inmuebles destruidos, bienes vehículos dañados. Todo ese dinero, todo ese caudal, con una ley de extinción de dominio, se podría determinar que tienen un origen ilícito y que sea un juez civil el que diga, señores, estos bienes pasan a propiedad del Estado o se entregan para programas de capacitación en transparencia, para financiar las actividades de anticorrupción, para financiar actividades que tengan que ver con justamente la extinción de dominio. ¿Por qué no contar con una herramienta en la que las respuestas no sean solamente penales? ¿Cómo vamos a desarticular a las organizaciones criminales? Las organizaciones criminales no van a ser desarticuladas solamente con la sanción penal. Van a ser desarticuladas del momento en el que el objetivo de la organización criminal, que era el dinero, el objetivo de la organización criminal, que era la riqueza mal habida, en ese objetivo ataque el Estado. A ese objetivo lo ataque de una forma directa. En el país hay muy pocos delitos que pueden juzgarse en ausencia, por un principio evidentemente de contradicción y de derecho de defensa. Nuestra Constitución establece que hay muy pocos delitos que se pueden juzgar en ausencia, y es una excepción a la regla. La regla es que todo delito debe juzgarse en presencia del acusado, pero excepto los delitos que se pueden juzgar en ausencia: peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, y los delitos de lesa humanidad. Todos los demás tienen que juzgarse en presencia del autor, o del sospechoso, o del acusado. Entonces, ¿qué ocurre cuando en un delito de lavado de activos hay mansiones, propiedades, caballos, todo, edificios, oficinas, y resulta que el autor llamado a juicio está prófugo y no se puede llamarle a juicio? Delito prescriptible: al cabo de 10 años se produce un, entre comillas, lavado judicial, porque prescrito en la causa, no se me pudo juzgar, yo regreso a disfrutar de los bienes que ilícitamente tuvieron un origen en el lavado de activos. O lo que es peor, la evidencia, la prueba resulta en un momento determinado no contundente. El juez no está de acuerdo con la acusación fiscal, cree que se ha ratificado el estado de inocencia. Muchas cosas pueden pasar antes de llegar a un juicio y a una sentencia. O el juez de apelación cree que se ha cometido una violación legal. Muchas cosas pueden pasar antes de llegar a una sentencia final o definitiva. Y en ese caso, entonces esta ley que le hemos propuesto, este proyecto de ley que le hemos propuesto a la Asamblea, y que estamos a la espera de que la Asamblea lo atienda, porque esto es una urgencia para el país. Este proyecto de ley busca dotarle al Estado ecuatoriano de las herramientas que le permitan recuperar las fortunas y los dineros mal habidos que tienen su origen en delitos,
que tienen un origen ilícito. La expectativa que como Fiscalía tenemos es de que las instituciones cumplan con su trabajo y le doten al país de lo que el país necesita para luchar efectivamente contra la corrupción. La responsabilidad no es nuestra. Nosotros vamos a impulsar el proyecto de ley, pero la responsabilidad no es nuestra. Y yo creo que hay muchos asambleístas que van a sintonizar con esta necesidad. Más allá de que el proyecto como proyecto es un documento que puede ser revisado, analizado, perfeccionado. Es decir, eso es parte del debate legislativo, ¿no? El mirar que el proyecto cumpla todos los requisitos y haya alguna disposición que no esté muy clara, se redacte de una manera diferente, se agreguen, se quiten elementos que puedan considerarse que se pueden mejorar. Que eso es parte del proceso de legislar, eso es parte del proceso de debatir. Pero creo que en este punto mi expectativa es de que la Asamblea cumpla con su tarea y que la Asamblea cumpla con su deber. Porque nosotros no podemos seguirnos llenando la boca de lucha contra la corrupción si no tenemos las herramientas. Yo no lo sé. Nosotros hemos presentado el proyecto, no sé si es que el proyecto ya estará en conocimiento del CAL, si el CAL lo habrá aprobado, le habrá ya remitido a la comisión que tenga que tramitar el tema, no lo sé. Nosotros vamos a continuar liderando el debate a nivel social de la necesidad de contar con una herramienta que permita que las fortunas mal habidas originadas en delitos y en delitos y en actos ilícitos sean extinguidas a favor de los ecuatorianos y se les quite a esas personas corruptas y delincuentes de esos dineros. Si es que en ese camino hay personas que no quieren cumplir su trabajo y hay personas que sí lo quieren cumplir, de eso será el país el único testigo o el único juez. Nosotros, es más, respecto del tema de extinción de dominio, para finales de este mes hemos convocado un evento internacional. Van a venir 4 fiscales generales. Va a venir el fiscal general de Colombia, Colombia es uno de los países que tiene una de las más antiguas leyes de extinción de dominio de la región. Está también confirmada la doctora Telma Aldana, fiscal general de Guatemala, que también cuenta con una ley de extinción de dominio. Está confirmada la doctora Kenia Porcel, que es la procuradora general de Panamá. Panamá no tiene ley de extinción de dominio, pero la Fiscalía de Panamá, la Procuraduría General de Panamá también está impulsando un proyecto de ley de extinción de dominio para su país. Y también vendrá el delegado regional, delegado por el fiscal general de Chile y el fiscal general de Ecuador. Vamos a estar además acompañados de expertos de las Naciones Unidas, de la Oficina de Lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas y de algunas otras autoridades que tienen relación directamente con este tema. Nos encantaría contar en ese evento con algunas personas de la Asamblea. Esperemos que hasta ese entonces la Asamblea haya calificado el proyecto para poder incluso compartir esa invitación con la comisión que vaya a tramitar el proyecto, porque creo que este es un debate que es muy serio y muy necesario para el país. La ley de extinción de dominio el proyecto de ley de extinción de dominio plantea una acción civil, es decir, que tiene unas connotaciones estrictamente reducidas o remitidas al patrimonio, al origen del patrimonio. Mire, en el ámbito de lo penal, la sanción que tiene que ver con lo pecuniario puede ser la multa o el comiso. ¿El comiso de qué bienes? El comiso de los bienes que son producto o fruto o rédito del delito. En el caso de la acción de extinción de dominio, los bienes, es decir, los vehículos, los carros, las haciendas, las mansiones, las cuentas, son los bienes sobre los cuales se hace una investigación de su origen ilícito, no las personas, los bienes. Entonces,
son dos líneas distintas de responsabilidad, que la una puede terminar siendo compatible con la, es decir, en algún momento las dos pueden terminar siendo subsidiarias, compatibles, concordantes, sí, pero son dos líneas completamente diferentes. Pero puede darse el caso de que por la vía penal es inocente y se ha ejecutado la extinción de dominio. Claro, porque puede ocurrir, pero en este caso, en la extinción de dominio, les reitero, la investigación es eminentemente real y patrimonial, porque puede la persona no haber cometido el delito, pero el origen de sus bienes ser ilícito. Pero tiene que probarse. Para eso está la acción de extinción de dominio. ¿Usted cuándo prueba la culpabilidad de un bien? La culpabilidad del bien no se prueba, pues. La culpabilidad se prueba de la persona. En la extinción de dominio, lo que se va a demostrar, usted tiene que probar es la ilicitud del origen del bien. Es la ilicitud del origen del bien. Pero si el bien es ilícito, debe estar ligado a la No necesariamente, Freddy. actividad ilegal. No necesariamente. Claro, y además no necesariamente las dos están juntas siempre. Yo le pongo el caso. Yo les pongo a ustedes el caso. Una persona llamada a juicio sobre la cual no se ha dictado sentencia. Y están ahí los bienes. Y el Estado no los puede recuperar. Ese es el mejor ejemplo. El no poder llegar a juicio. El que en el momento de contar con la presencia del procesado, el procesado fuga. Y como no se puede llegar a sentencia, los bienes se quedan allí. Bienes de origen ilícito. Yo les pongo a ustedes otro caso. Se hace un operativo y se encuentra un vehículo de lujo con dinero, o se encuentran caletas con dinero. Y penalmente no se puede probar, o penalmente hay mucha dificultad de probar la relación causal entre ese dinero y la persona procesada. Pero el dinero está ahí, pues. Los bienes están ahí. Los bienes no tienen un origen lícito, pues. Tienen un origen ilícito. O la organización criminal que está llevando a cabo un delito de narcotráfico, por ejemplo. Esa organización criminal lleva adelante las actividades y se encuentran caletas, se encuentran bienes, se encuentran mansiones, se encuentran hoteles, se encuentran vehículos de lujo, se encuentran yates. Y en esas condiciones, ¿qué hace el Estado frente a esos bienes? No puede hacer nada. Porque si no tiene un culpable, no puede a ese culpable declararle la extinción de dominio. Y además, recuerden ustedes, esto funciona en la perspectiva además de que la delincuencia organizada transnacional y los grandes tráficos funcionan como grandes empresas. Entonces, resulta que la organización criminal que está dirigida en X lugar tiene una gran cantidad, un ejército de personas que están lavando dinero, comprando bienes, comprando vehículos, haciendo cosas. A esas personas que aparecen y figuran como propietarias de los vehículos, como no se tiene la evidencia suficiente de que hayan cometido un delito, pero se tiene evidencia suficiente de que el origen de esos bienes son ilícitos, hasta que se pueda enderezar el proceso de testaferrismo, esos bienes pueden haber desaparecido. Es decir, en este caso la polaridad de la investigación cambia. Cambia de la persona y de la responsabilidad penal al origen o licitud de los bienes. Evidentemente, todo esto tiene que hacerse en el marco del respeto de los derechos constitucionales, en el marco del derecho del debido proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero es una herramienta adicional, es una herramienta sobre la cual el Estado debe actuar. Se supone que debe ser más sumario que Es un procedimiento en dos partes, como está propuesto es un procedimiento en dos partes. ¿Quién puede tener información sobre la ilicitud del origen de los bienes? La Fiscalía. ¿No es cierto? Ya, permítame termino de contestar la pregunta. A ver, ¿quién podría tener? Esto es un procedimiento que se distribuiría en dos partes, en dos grandes grupos, en dos fases, en dos etapas.
¿quién puede tener información o quién puede tener indicios suficientes sobre la ilicitud del bien? La Fiscalía, porque la Fiscalía es la que investiga delitos, ¿verdad? Ok. Sobre esa ilicitud del bien, la Fiscalía inicia una investigación de extinción de dominio sobre la ilicitud del bien, para confirmar o descartar si efectivamente el bien tiene o no tiene un origen ilícito. Porque pueden haber compradores de buena fe, pueden haber mezcla entre bienes lícitos e ilícitos, es decir, es un procedimiento, no es un acto arbitrario, es un procedimiento de investigación. Si se llega a confirmar la hipótesis o se llega a confirmar la sospecha del origen ilícito, la Fiscalía le dice a la Procuraduría: señor, aquí nosotros tenemos estas sospechas de que estos bienes tienen un origen ilícito. Y la Procuraduría, en el ámbito civil, presenta una demanda para que se declare la extinción de dominio. En esa demanda, la persona que es afectada o la persona que potencialmente puede ser afectada tiene pleno derecho de defenderse y de demostrar la licitud del origen de sus bienes. Y si se declara y si es que se demuestra la licitud del origen de sus bienes, se archiva la demanda. Si no se logra demostrar el origen ilícito de esos bienes se extingue el dominio y pasan a propiedad del Estado. Es un procedimiento en dos fases. La una es una investigación sobre los indicios de ilicitud que hace la Fiscalía, y la otra es una acción ya judicial en la cual la persona se defiende. ¿Se pueden abrir investigaciones paralelas? Por supuesto, claro que sí. Es que esa además es la necesidad de contar con la herramienta. El que no todas las respuestas penales, o que en el ámbito del proceso penal no se van a poder producir todas las respuestas que el Estado necesita. ¿Y se puede producir un juicio por extinción de dominio sin la preexistencia de un juicio penal? Se puede producir sin la preexistencia de un proceso penal, y se puede producir sobre la preexistencia de la sospecha de la ilicitud del origen de los bienes. Pero debería derivar en uno penal si se comprueba que son ilícitos. Le pongo nuevamente el ejemplo. Se encuentra un yate abandonado. En un operativo, se encuentra un yate abandonado. Debe estar a nombre de alguien, y si ese alguien no tiene ninguna participación o responsabilidad penal, y ese yate era utilizado por narcotraficantes para trasladar droga, ¿cómo extingue el dominio sobre esos bienes que sirvieron como elemento, como instrumento? ¿Cómo extingue usted el bien que utilizó el narcotraficante llamado X cuando los bienes están a nombre de Y y no tiene prueba de que Y participó en la estructura criminal? Usted aquí ya no ataca a la persona, ataca al bien. Dice: a ver, estos bienes de origen ilícito, o estos bienes que presumimos tienen un origen ilícito, vamos a ver si es que efectivamente tienen o no tienen un origen lícito o ilícito. Y entonces ahí usted pide los registros, establece de dónde viene, la persona justifica que esa era parte de su sueldo, que tenía sus ingresos, que era una herencia, se justifica. Si se justifica y el origen es lícito, o es un comprador de buena fe, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son las tipologías? Fíjense ustedes cuáles son las tipologías del lavado. O sea, fíjense a lo que se puede enfrentar, la diversidad de tipologías de lavado que existen. Mecanismos que ya han sido perfectamente identificados en la investigación penal que sirven para el lavado de activos. Y en el lavado de activos, el problema que puede tener, literalmente el problema que usted puede tener en el lavado de activos, es que usted puede llegar a declarar hasta culpable a una persona. Pero esa persona no tiene los bienes para responder por la multa y por el pago del comiso, porque esos bienes están en manos de terceros. ¿Cómo garantiza usted que esos terceros eran terceros de buena fe y no testaferros? ¿Cómo les inicia un proceso penal por testaferrismo si no tiene la certeza de que actuaron con conciencia y voluntad como testaferros? ¿Cómo lo hace? Y entonces, ¿qué termina ocurriendo? Ah, no, pues todo esto es un tongo. Todo esto es un tongo, ¿no es cierto? ¿A qué le condenaron? ¿A 3 años? ¿A 5? ¿A 7? Ah, no es un tongo. De aquí a poco sale a disfrutar los bienes mal habidos. ¿Es o no es así? Entonces, en esta lógica, si usted quiere golpear la raíz del árbol, si usted quiere atacar la raíz del árbol, ataque lo que es la raíz, pues.
¿Con qué compran políticos? ¿Con qué compran autoridades? ¿Con qué compran órganos de control? ¿Con qué compran policías? ¿Con qué compran fiscales? ¿Con qué compran jueces los delincuentes? ¿Con sonrisas o con dinero? ¿A dónde van a parar pues los resultados de las actividades delictivas? ¿A una cuenta imaginaria o a una cuenta real? ¿Dónde está pues el verdadero núcleo de la corrupción? El núcleo de la corrupción está en la plata, pues, en los bienes, en el patrimonio, en los carros, en los vehículos de lujo, en los yates, en las mansiones. Y fíjense ustedes, el país ya ha tenido experiencia sobre esto y no hemos podido actuar a tiempo. Ya hemos tenido experiencias sobre bienes que tuvieron origen o destino ilícito y sobre los cuales el Estado tuvo que demorarse años para después quedarse con chatarra o con basura. Queremos luchar contra la corrupción, peguemos en donde está el origen de la corrupción, pues. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta ley? ¿En qué delitos se va a aplicar? Porque tiene que ser una variante. Sí. Muy grandes, por ejemplo, hay unos contra la inviolabilidad de la vida, contra la asesinato, contra la Sí, a ver, verán. Y la otra pregunta es, ¿cómo se aplicaría esta ley en función de dominio en el extranjero? Porque también tengo entendido que usted en su proyecto de ley incluyó ese aspecto. Ya, a ver, verán. Lo que nosotros hemos planteado en el proyecto de ley es un grupo de tipologías de infracciones y de tipologías de uso de los bienes. Porque la diferencia entre la tipología y la casuística es que por más que el legislador o que el proponente del proyecto sea lo suficientemente detallado para poner hasta la última coma, siempre puede haber algo o que quede fuera o que esté de más. Entonces, lo que nosotros hemos planteado son tipologías sobre uso, sobre origen, sobre destino de bienes ilícitos. Esas tipologías van a permitir que en el momento de ejecutar las investigaciones, esas investigaciones con esas tipologías permitan confirmar o descartar el origen ilícito de los bienes. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho. Esas tipologías tienen además una correlación con lo que se ha desarrollado a lo largo de muchísimos años, porque esta legislación está en varios países. Ya tiene Bolivia, la tiene Colombia, la tiene El Salvador, la tiene Guatemala, la tiene Honduras, la tiene México, la tiene Perú. Entonces, no es que el Ecuador, no es que esta es una locura que se está apareciendo por la mitad del camino, ¿no? Esto ya es una legislación que existe. Hay proyectos de extinción de dominio en otros países, hay proyectos de extinción de dominio que se están discutiendo en otras latitudes, en otros países, etc. Entonces, lo que pretendemos con esto, además, se está estableciendo en el proyecto de ley un capítulo de cooperación, justamente para que los bienes que están fuera, como los bienes que están dentro, puedan ser materia de la extinción de dominio. Ahora, ahí hay una cuestión que es esencial, ¿no? Ahí hay una cuestión que es esencial. Y es que la cooperación internacional es clave, no solo en la investigación penal, sino también en la extinción de dominio. Va a ser clave en la extinción de dominio. ¿Ok? Doctor, antes de pasar, no sé, comenta. ¿Usted iba a preguntar algo al doctor? No, ya está. Entonces yo le pregunto. Extinción de dominio, lavado judicial. Si es retroactiva la ley, ¿por qué es retroactiva la ley? Y el lavado que se cometió hasta el día de ayer ya nadie lo va a poder perseguir. Ya. Dos, hoy día alguien decía de que también esto puede ser retrospectiva. Entonces, si vamos a la retroactividad o a la retrospectividad. A ver, ¿qué es lo que se está planteando? Se está planteando una ley retrospectiva, que significa que las condiciones suficientes sobre la extinción de dominio, aun cuando se hayan producido antes de la vigencia de la ley de extinción de dominio, pueden ser sometidas al ámbito de aplicación de la ley. Porque es la única manera. Además, eso tiene un sustento en normas de derecho
Eso tiene un sustento en normas de derecho que tienen que ver con la interpretación y la aplicación de la norma en el Código Civil, que es una norma del siglo antepasado, ni siquiera del siglo pasado, en la que se refiere a la regulación del derecho y la regulación del derecho. El derecho de dominio, porque por eso se llama extinción de dominio, lo que se extingue es un derecho. El derecho en la extinción de dominio, lo que hace la nueva ley es regular a la ley que ya existía sobre dominio. De modo que es una ley que tiene un carácter retrospectivo. Si las condiciones se producen incluso antes de la aplicación de la ley, tienen que ser aplicadas sobre la base de la investigación de la extinción de dominio. Ok, segundo tema, tercer tema, con esto concluimos. Hemos planteado unas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Tal vez no me voy a detener mucho en esto. Creo que ustedes ya lo vieron. En estas reformas del Código Orgánico Integral Penal, principalmente lo más importante es que se permita que el fiscal pueda, a lo largo de la indagación previa, sin necesidad de formular cargos, pueda tomar ciertas medidas cautelares restrictivas de derecho, pero no restrictivas de la libertad, como por ejemplo la prohibición de salida del país. Si esto no ocurre, lo que va a terminar pasando es que siempre podría existir el riesgo de fuga, o siempre podría existir el riesgo de filtración de información que haga que una persona sospechosa de una infracción pueda efectivamente fugar. Hemos también pedido a la Asamblea, a la Comisión de Justicia, que elimine el presupuesto de procedibilidad por el cual la Fiscalía solo puede investigar los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito solamente con un informe previo de la Contraloría. Así como también le hemos pedido a la Asamblea que amplíe la capacidad que tiene el fiscal de ordenar la retención de una persona en un lugar por un tiempo mayor hasta precisamente confirmar o descartar alguna participación por una parte o por otra, recabar datos relevantes en sobre alguna infracción. Y finalmente le hemos pedido también, entre algunas otras que son más bien de naturaleza técnica, que corresponden más al mundo de la esfera de los abogados, es que se plantea la posibilidad de extender las investigaciones en instrucción fiscal por un lapso de 180 días, es decir, duplicar el plazo de la instrucción fiscal. Porque como ustedes podrán ver, todas estas acciones que estamos desarrollando que tienen que ver con la delincuencia organizada transnacional, delitos complejos, delitos de corrupción, participación de distintas latitudes, etcétera, etcétera, tienen que necesariamente tener una correlación con el tiempo útil de investigación. Y queríamos comentarles respecto al tema de los casos emblemáticos. También les quiero dar una muy breve explicación, una muy breve explicación. A ver, lo que nosotros hicimos fue establecer un modelo, generar un modelo de seguimiento de casos. Al generar este modelo de seguimiento de casos, los establecimos a estos casos como casos emblemáticos. Y tenemos dos niveles de casos emblemáticos: un grupo de casos emblemáticos o que están directamente en el despacho del fiscal general o que están, digamos, en este esquema de coordinación o de seguimiento del fiscal general, y un grupo de casos emblemáticos que están en el conocimiento de las fiscalías provinciales. Son 56 casos emblemáticos a nivel nacional y son 100 casos emblemáticos a nivel del resto de provincias. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con este seguimiento particular a los casos emblemáticos? Pretendemos que con este seguimiento en particular a los casos emblemáticos podamos fortalecer las actividades de investigación en aquellos temas que tienen una particular trascendencia e importancia social, frente a las víctimas, frente al país, frente a la sociedad, etc. Entonces, allí hay segmentos de casos emblemáticos que han sido agrupados. Hay casos emblemáticos en todos los sectores estratégicos, hay en el caso de Odebrecht, hay casos que han provocado alarma social, hay casos que tienen que ver con el sector público, de corrupción del sector público, y casos de alarma social. Aquí están descritas
están descritos igual tipologías de infracciones, no están descritas personas, porque además algunos de estos casos están todavía en indagación previa, otros ya están en etapas distintas de juicio, avanzadas, de instrucción, etcétera, etcétera. Pero este modelo de seguimiento lo que busca precisamente es que los planes de investigación se desarrollen de una forma coherente y orgánica para que puedan llevarse adelante y tener resultados. Si los resultados arrojan que en estas infracciones se deben formular cargos o emitir acusaciones, así se hará. Pero si también de estas investigaciones establece que no existen méritos, pues evidentemente se tendrán que proceder los archivos. Pero los casos emblemáticos como tal son casos que van y que están ya desde hace algún tiempo atrás, están bajo, digamos, un sistema especial de coordinación, un sistema especial de seguimiento para mirar que todos los planes de investigación se lleven adelante de una forma orgánica, estructurada, sin presiones de ninguna naturaleza, etcétera, etcétera. Para que esto pueda funcionar, nosotros constituimos hace algunos meses ya, constituimos un grupo de tarea, un grupo de trabajo, que esté en la capacidad de hacer un seguimiento justamente de los temas y de impulsar estas investigaciones de una manera técnica y profesional. Este grupo de trabajo, este grupo de tarea, no sé si tenemos en la siguiente lámina. Bueno, este grupo de tarea es una estructura que va a permitir una investigación altamente técnica, con un enfoque evidentemente además estratégico. Esta fuerza de tarea ya ha sido conformada, en este momento se han integrado a la fuerza de tarea 11 fiscales de las unidades especializadas que están bajo la supervisión o bajo la coordinación del fiscal general, pero también hemos procedido a hacer un proceso altamente técnico de selección en distintas áreas para analistas y expertos profesionales que puedan orientar también y ayudar en las investigaciones en petróleos, seguros, delitos financieros, contratación pública y otros. Esto se va a empatar, este esfuerzo se empata con el esfuerzo que, como les había mencionado, tiene que ver con la creación de la unidad de crimen organizado transnacional, de los delitos transnacionales, de la delincuencia organizada transnacional. Entonces, esto es, en relación a estos temas emblemáticos, la Fiscalía ha puesto y va a poner un especial énfasis en ellos. Es una lista dinámica, no es una lista fija. De hecho, se incorporaron hace poco a 3 o 4 casos, porque son casos sobre los cuales a nosotros nos parece que debemos actuar con absoluta transparencia, rectitud y diligencia, porque son temas extremadamente graves, extremadamente delicados, sobre los cuales debemos tener una respuesta como la sociedad y como el país merece. Estos casos emblemáticos están permanentemente en investigación, y de hecho ustedes habrán visto que, independientemente de que el tiempo del fiscal general estuvo prácticamente destinado en su totalidad a llevar adelante la investigación del caso de asociación ilícita, todas las investigaciones en estos casos emblemáticos han continuado, y la única manera en la que esto era posible era justamente constituir una fuerza de tarea o un grupo de tarea que permita que las investigaciones avancen. Esto es lo que quisiera comentarles respecto de eso, y creo que con eso abarcamos los 3 temas que les había planteado al principio que quería conversar con ustedes. El concepto vinculación es aplicable cuando existe instrucción fiscal, pero investigaciones en indagaciones previas ya hay. Y yo insistir en lo que les he dicho, no se trata de una persona X, Y o Z, sino de la investigación de infracciones como tal. De modo que hay investigaciones en las cuales se está investigando la participación o la posible participación del ingeniero Glass. Respecto a lo segundo que usted me pregunta, yo ya lo mencioné y lo vuelvo a ratificar. En este momento hay una consulta popular que se encuentra en pleno curso. Yo no voy a hacer ningún pronunciamiento político sobre eso. No me corresponde hacer un pronunciamiento político sobre ese tema. Yo voy a esperar que se produzcan los resultados que tengan que producirse. Finalmente, el trabajo que la Fiscalía ha realizado es un trabajo comprometido con el país,
no es un trabajo que sea comprometido ni que tenga un compromiso con nadie en particular, ni con actores políticos, ni con ninguna persona en particular. De manera que no me puedo pronunciar sobre algo que todavía sigue siendo una expectativa. Nosotros en un momento determinado presentamos a la Corte Constitucional nuestro punto de vista desde el sentido jurídico como institución, presentamos nuestro punto de vista sobre lo que pensábamos respecto a esa pregunta. Sin embargo, ya como la consulta se encuentra convocada y en curso, en este momento ya eso es un ámbito puramente político, ya no es un tema que tenga que ver con Fiscalía o con el fiscal general como tal. Y cuando se produzcan los resultados, en dependencia de lo que pase, con el sí o con el no, nosotros haremos un pronunciamiento al respecto. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar trabajando y lo seguiremos haciendo desde el primero hasta el último día, como lo hemos hecho siempre, con la frente en alto, de una manera digna y de una manera honesta y transparente con el país. La investigación continúa en el caso de la sospecha del potencial delito, del presunto delito de lavado de activos, que es el que involucra al señor Topi y al señor Rivera. Más detalles no le puedo mencionar, entiendo y comprendo además que sí se está recabando nueva información que puede ser de enorme utilidad para el hecho. Sobre el tema de la audiencia del señor Pollitt, este diferimiento se produjo en virtud de un pedido de la defensa de uno de los procesados. Esa es una posibilidad. En el ámbito del despacho de un proceso, que haya un diferimiento, que se pase una fecha de una audiencia, es una posibilidad que existe. Es decir, yo no creo que deberíamos tener ni la sospecha, ni la inquietud, ni la incomodidad de que esto pueda pasar. Normalmente las agendas judiciales, las agendas suelen tener este tipo de digamos, inconvenientes. Pero independientemente de eso, creo que todos los procesos que están sobre la égida del despacho fiscal general y que han tenido y que tienen obviamente una relevancia e importancia para el país se han evacuado dentro de los plazos previstos. Creo que en ese sentido no veo mayor preocupación respecto de este tema. Me supongo que la Corte nos convocará en los próximos días ya a la audiencia y continuará el despacho del proceso. Ahora, el primero era la cooperación de Suiza. A ver, yo tuve una reunión, y creo que lo comuniqué públicamente, yo tuve una reunión con el señor Lauber, con el fiscal general de Suiza, tuvimos una reunión de trabajo en Panamá. Nos reunimos en Panamá justamente para establecer el mecanismo de traslado de la información. Ese mecanismo está implementado, tenemos ya puntos focales tanto en Suiza como en Ecuador para el tránsito de la información. Y está en plena línea de producción, por poner un ejemplo, por poner una figura comparativa. Está en plena línea de producción todo lo que tiene que entregarse de parte de Suiza. No olviden ustedes que las fuentes de información son distintas y en consecuencia muy probablemente la información en unos casos o en otros pueda ser o complementaria o diferente. Entonces, en el caso de Suiza en particular, nosotros estamos avanzando en eso. Hubo también alguna intención, se presentó una intención de suscribir un convenio con una fundación que podría facilitar o ayudar, una fundación con sede en el Perú o con oficinas en el Perú, que es una organización no gubernamental de Suiza que quería tener algún tipo de cooperación con la Fiscalía. Hemos avanzado en esas conversaciones, ahí tenemos un problema de naturaleza legal, porque esa fundación pide una donación a cambio de la información y ahí tenemos un problema restrictivo en cuanto al efecto del sentido jurídico de la palabra donación, ¿no? Y entonces, más bien estamos fortaleciendo el tránsito oficial de la información con Suiza y como les he dicho, eso estamos avanzando de una manera totalmente orgánica, así, avanza, porque ya estamos en eso, ya hace algunas semanas atrás. Miren, justamente respecto de todo lo que tiene que ver con la cooperación suiza, justamente respecto de ese tema, nosotros hemos sido sumamente claros en que podamos acceder a la información, pero que sea la realmente útil para las investigaciones. Es
justamente sobre eso que estamos trabajando con la Fiscalía de Suiza. Entonces, cuando tengan que trasladarse, ya se han trasladado fiscales nuestros a otros países, cuando tengan que trasladarse a Suiza, se trasladarán. Pero en este momento en particular estamos justamente discutiendo ese factor, es decir, cuáles son las informaciones que van a ser útiles para nuestras investigaciones, porque el tema es un tema que tiene un nivel de detalle complicado. A ver, uno en la cooperación internacional con otros países no es que uno le dice, vea señor, hágame un favor, entrégueme todo lo que tiene. Y el otro país le dice, ay sí, qué buena gente, usted quiere todo lo que tiene, todo lo que tome, usted quiere todo, tome, le doy todo. No. La cooperación internacional tiene unas reglas muy específicas que hacen que cada uno de los países, porque en una ocasión un país puede ser solicitante de información y por el principio de reciprocidad en otras ocasiones un país puede ser generador de información. Entonces son reglas de derecho internacional muy estrictas que tienen que ver con la forma, la causa probable, el mecanismo, si el delito está tipificado aquí y también está tipificado allá, qué participación se atribuye a la persona aquí para que se le solicite la información allá. No se trata de que yo le digo al fiscal general, vea al fiscal general de Suiza, vea señor fiscal general, mándeme todo lo que tenga sobre fulano. Y el fiscal general diligente le dice, claro, yo le mando todo lo que tenga sobre fulano y hace una búsqueda en Google y le manda todo. Es un tema que tiene unos niveles de especificidad técnica muy importantes. Por eso en el tema de la cooperación internacional es tan relevante y es tan importante que los canales de comunicación sean bilaterales, así como multilaterales. Yo me he reunido con procuradores de Panamá, de Brasil, de Suiza. Entonces es un tema, y fiscales nuestros se han reunido con fiscales de Estados Unidos también en la investigación. Esos canales bilaterales son los que van a permitir y permiten que las asistencias tengan un mejor resultado. Le insisto, no es tanto el sentido de que te puedo mandar mañana un par de fiscales que vayan a tu oficina, sí, mándamelos nomás aquí, les invito una taza de chocolate. No, es un tema mucho más complicado, que tiene un nivel de detalle muy específico, causa probable, tipo penal, si el tipo penal está tipificado aquí y allá, para qué se quiere la información, qué delitos se está investigando, quién es la autoridad central del Tratado de Convenio Internacional. O sea, tiene unos niveles de especificidad sobre los cuales nosotros hemos enfrentado el tema generando relaciones bilaterales con los fiscales. A ver, yo les he planteado y les he dicho, se los planteo desde un punto de vista de una tipología, porque hay algunas cosas que están en investigación previa y no es, primero está prohibido, es ilegal, pero por otra parte no es tampoco conveniente que los discutamos de esa manera, los discutamos como un tema público. Pero ahí están investigación sobre delitos de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, concusión, falsificación de documentos, lavado de activos, todo el radio de infracciones que están siendo en este momento investigadas, ¿no? En las que hay funcionarios y de distinto rango además también, es decir, ojo, también mencionar eso, es decir, no se trata solamente de altos funcionarios, sino de funcionarios, desafortunadamente funcionarios de distintos niveles, de distintos órganos de gobierno. Es el número de causas o el número de expedientes o el número de indagaciones abiertas, por eso son 56 casos. O sea, por ejemplo, hay 2 enriquecimientos ilícitos, hay 6 cohechos y así, ¿no? En distintas fases, claro. Y con distintos investigados. Se incluye Odebrecht. Es más, de hecho está ahí titulado como Odebrecht. Aquí no está el detalle de Petroecuador y Refinería del Pacífico, al cual, como están en unas fases de investigación ya más avanzadas, el seguimiento es distinto. Estos son casos emblemáticos que están en fases todavía de investigación, instrucción fiscal, en etapas de juicio que todavía, en las que todavía se puede tener una incidencia mayor en los resultados investigativos. Hay 2 elementos que son claves: pertinencia y conducencia. Si es pertinente y es conducente para lo que se está investigando. Yo no descarto la posibilidad de que el expresidente Correa pueda ser llamado a declarar en alguna investigación o en varias de esas investigaciones. Tampoco descarto que esa investigación o tampoco descarto que esas investigaciones puedan efectivamente continuar, no centrándose en Rafael Correa o en Pedro o en Juan o en Luis o en María, sino que las investigaciones avancen, y no descarto que en el avance de esas investigaciones sea necesario. Ahora,
Lo otro es lo que yo ya lo mencioné en algún momento. Lo otro es, nosotros vamos a actuar y seguiremos actuando de una manera súper técnica, responsable, de una manera muy profesional y sobre todo de una manera en la cual la Fiscalía no se va a prestar a construir carreras políticas en los pasillos de la institución. En consecuencia, si es que se tiene que llamar y se tiene que convocar a declarar, se le convocará a declarar. Si no se tiene que hacerlo, no se lo hará. Entonces, en este punto en particular, en este tema en concreto y en particular, nosotros tenemos investigaciones abiertas en distintos rangos en los cuales no es ni investigado ni se ha requerido de la declaración o de la versión del expresidente Correa. Pero si es que es necesario, se lo hará. Es decir, en eso no tiene ninguna duda. Se está investigando. A ver, el tema de Petrochina y Petrotailandia es una investigación que se abrió hace varios meses atrás. Y es una investigación que tiene que ver justamente con la potencialidad o con la posibilidad de que se haya cometido un delito, con la presunción de que se haya cometido un posible delito en la negociación y venta del petróleo del crudo ecuatoriano a Petrochina y a Petrotailandia. En esa investigación se está desarrollando ya, como les he dicho, hace varios meses, y en esa investigación se están incorporando información todo el tiempo. Lo que pasa es que, les insisto, una cosa es hacer carreras políticas en los pasillos judiciales y otra cosa es cumplir el deber que un funcionario tiene. Entonces, si ustedes quisieran, si esa fuera mi forma de actuar, yo les dijera cada una de todos los impulsos fiscales que hemos emitido en cada uno de los casos y se los pasara para que ustedes sepan hasta el último detalle cómo está llevándose la investigación. Yo tengo una restricción legal. Los políticos no tienen la restricción legal. Los políticos pueden salir a cualquier pasillo y dar cualquier declaración y decir lo que les dé la gana. Los políticos pueden salir y acusar y sacar el dedo y apuntar y decir este está haciendo, este no está haciendo, y mi mamita es más bonita. Pueden decir cualquier cosa los políticos. Yo tengo una responsabilidad legal y técnica frente a la investigación. No hay un informe con indicio de responsabilidad penal de Contraloría. Hay una investigación en curso. Es una investigación que tiene una serie de aristas que tienen que analizarse. Es un tema sumamente técnico, porque es un tema tan técnico como que en una diferencia de centavos en más o centavos en menos se puede hablar o de prejuicios o de no perjuicios, y de cientos de miles o de cientos de millones. Entonces hay que tenerlo con muchísimo cuidado. Porque la actividad petrolera es una actividad que tiene un nivel técnico, fases distintas, elementos distintos sobre los cuales se desarrolla, tiene una presencia muy fuerte de factores internos y externos, tanto económicos como de comercio, internacionales, etc. Es decir, esto es un tema técnico y hay que manejarlo de una forma muy responsable. Les insisto, los políticos pueden decir lo que quieran. Estamos justamente en el análisis y en la investigación de si se han producido delitos de distinto rango. Peculado y enriquecimiento ilícito no tenemos informe de indicio de responsabilidad penal, pero estamos analizando posibles delitos de cohecho, posibles delitos de lavado de activos, posibles delitos de tráfico de influencias, de concusión. Es decir, hay una serie de infracciones que pueden estar en el margen o en el rango de aquello. Pero, ojo, les insisto, esas investigaciones tienen un rango muy amplio, por una parte, y por otra, un rango en el cual el único que no puede cometer un error en el caso de Petrochina y Petrotailandia. Cualquiera puede cometer el error. Puede cometer el político, puede cometer el activista, puede cometer el denunciólogo, cualquiera puede cometer el error, menos el fiscal. Menos el fiscal, que
se abstengan o que hagan lo que quieran hacer. Pero el único que no puede cometer un error es el fiscal. Si se cometieron errores antes, si cometió error el contralor, el ex contralor, si no hay informe de indicio de responsabilidad penal, eso es otra historia, es otro cuento. Pero el único que no puede cometer un error en este tema es el fiscal. Porque este es un tema en el cual está de por medio un asunto extremadamente delicado para el país. Entonces, esos están entre los casos emblemáticos. En parte el equipo de la Fuerza de Tarea incorporó expertos en materia petrolera para justamente tener información confiable. Miren, y esto yo se los comento, ustedes son periodistas y analicen y pregunten. El mundo del sector petrolero en el Ecuador es un sector muy reducido. Más allá de que puede ser la savia del país, más allá de que puede el petróleo ser la sangre del país, es un sector muy reducido. Es casi imposible encontrar técnicos en materia petrolera que no tengan o relación con uno, o relación con otro, o relación con una empresa, o relación con una empresa pública. Es un trabajo extremadamente delicado, porque ahí un perito o un técnico o un profesional le puede decir, no, aquí falta esto, y si usted no tiene la manera de contrastar que eso efectivamente es cierto, puede cometer un error gravísimo. Así que yo les insisto en esos temas, que sean parte de la palestra, de la tribuna, del show, del bla bla bla, no importa. Este es un tema extremadamente delicado y tiene que ser abordado de una forma extremadamente técnica. El único que no se puede equivocar es el fiscal. Miren, ahí tenía el compañero Paredes. Se inició de oficio en la administración de Galo Chiriboga y ha continuado en la mía. No lo sé, no podría afirmarlo con certeza, porque además estaría partiendo de un presupuesto falso, de una premisa falsa, de aceptar que pudo haber existido perjuicio. No lo descarto, pero tampoco lo puedo afirmar en este momento de la investigación. Lo que sé y lo que sí está y es parte de la investigación es que se trata de el comercio internacional de petróleo de Ecuador, es decir, estamos hablando de sumas multimillonarias en dólares respecto de esos movimientos. Imposible no, pero difícil sí. Difícil sí. Imposible no. No hay nada imposible en esta vida. Entonces, ¿no se va a poder cobrar al señor? No digo que no se va a poder cobrar, lo que digo es que va a ser difícil, Freddy. Va a ser un tema difícil, complicado. Va a ser un tema difícil y complicado porque además una persona me podría contestar diciendo, pero bueno, pues entonces usted sospecha que fulano tiene la plata de sutano o que Mengano tiene la plata de Perencejo, ¿por qué no decide pues un juicio de testaferrismo? Como que fuera tan fácil. El testaferrismo es un delito en el que hay que demostrar la existencia, el vínculo, la relación, el hecho de que una persona está prestando el nombre para otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente tiene sus niveles de particularidad muy específicas. Origen del bien, cuándo, en qué fecha fue adquirido, cuándo se compró, cómo se compró, de qué manera llegó al patrimonio, cómo fue el caudal de financiero con el cual se hizo. O sea, es una información muy de mucho detalle. Y entonces va a ser difícil, es difícil, pero no es imposible. A ver, de eso se trata precisamente la retrospectividad. ¿Sí? De eso se trata la retrospectividad. Claro. En realidad la ley como tal no es retroactiva, es retrospectiva. ¿En qué sentido? Es retrospectiva en el sentido en el que las condiciones del ejercicio del derecho de dominio se sujetan a la nueva ley. ¿Sí? No es un tanto, no es retroactiva, porque no es que la ley esté estableciendo un tipo penal o una disposición que se aplica hacia atrás. Lo que se está estableciendo es que las condiciones del ejercicio del derecho pudieron haber nacido antes de la ley, pero se sujetan a las nuevas reglas de la ley. Esa es un poco la diferencia entre retroactivo y retrospectivo. Mire, así un informe en detalle, nosotros tenemos un mapeo general. Un informe en detalle no lo tenemos al centavo, digamos, pero nosotros tenemos un mapeo general. Hay una gran cantidad de activos que pueden ser recuperados. Además hay una gran cantidad de activos. Yo no quisiera dar una cifra porque me parece que eso podría incluso causar un cierto ruido innecesario.
pero tenemos un mapeo de que hay una gran cantidad de activos, incluso sobre los cuales, con la aplicación de la ley de extinción de dominio, podríamos en algo recuperar aquello que ya se está produciendo como pérdida o como merma, incluso las propias arcas del Estado. Yo no he recibido, nosotros no hemos recibido, hasta donde conozco, aquí está conmigo mi coordinador misional, nosotros no hemos recibido ningún informe con indicio de responsabilidad penal. El tema, hay una investigación abierta no sobre el tema de los ECUs, hay una investigación abierta sobre los contratos con empresas chinas. Si es que en ese ámbito está la investigación, se investigará. Hasta donde entiendo, no. No existe un informe con indicio de responsabilidad penal sobre el tema ECU 911. No existe. O sea, no ha llegado nunca a la Fiscalía. Y ojo, mire, yo en esto también voy a ser muy claro. Extremadamente claro. Y si se quiere interpretar bien, que se interprete bien. Si se quiere interpretar mal, que se interprete mal. Pero voy a ser extremadamente claro. Todo lo que pasó en la época del señor Polid, tiene una razón de ser. Cuidado estas informaciones sobre informes perdidos, informes forjados. Cuidado no sea un coletazo, no digo del actual Contralor, sino un coletazo de esto que hizo que pase lo que pasó en este país a través de la Contraloría. Cuidado. Porque mire, si se trata de tener un esferito, con un esferito yo también le hago este rato un informe de indicio de responsabilidad penal a usted. Entonces tengan cuidado, porque allí me parece que hay que tener claridad. Mire, yo les he dicho y le dije al país cuando comparecí a la asamblea, yo he encontrado informes con indicios de responsabilidad penal por $2,000, por $3,000. Hace no mucho revisaba los expedientes, encontré un informe con indicio de responsabilidad penal por $21,000 y veo millones de dólares lavados en fortunas, millones de dólares no justificados que terminaban siendo justificados, millones de dólares en contratos con sobreprecios que no tenían sobreprecios, millones de dólares en procedimientos irregulares que nunca fueron irregulares. Cuidado. Y yo también en eso quiero decirles con toda franqueza, enfrentarse a un poder como ese tiene consecuencias. Enfrentarse a un poder de esa naturaleza puede tener consecuencias. Y en ese sentido y en esas consideraciones, yo no he recibido un informe sobre el ECU 911. O sea, no me pide un juicio de valor sobre todos los informes. Habrán algunos que estén bien hechos, habrán otros que sean inexplicables, habrá otros que están tan mal hechos que habrá que archivar. Pero no me pregunte a mí si es que son buenos o malos todos, porque es lo que hay, lamentablemente. Ese es el insumo que llegaba. Y obviamente el informe que manda la Contraloría es un indicio de investigación. No es ya la sentencia condenatoria ejecutoriada, no es la pena de muerte. Es una información. ¿Ok? Entonces, en esa lógica, es muy fácil, fíjense ustedes, para manipular las cosas, es muy fácil llegar y decir, es que miren, la Fiscalía le hemos entregado estos indicios de responsabilidad penal y miren, no ha hecho nada. O viceversa. Es muy fácil si nosotros estuviéramos en esa posición decir, bueno, qué pena, a mí no me han entregado, o me han entregado algo defectuoso, a mí me han entregado algo que no vale y he tenido que archivar. No se trata aquí de quién tiene la culpa, ni quién se lanza la pelota, ni quién es más o quién es más o menos responsable con su trabajo. Nosotros estamos haciendo el nuestro. Doctor, pero necesitan un análisis extra de esos informes dentro de la Fiscalía, tomando en cuenta que... A ver, ahí hay un tema. Nosotros hemos creado una unidad, es decir, más que crear una unidad, nosotros pusimos un equipo de trabajo a hacer seguimiento sobre el tema de los informes con indicio de responsabilidad penal. Hay un equipo en este momento trabajando exclusivamente en eso. Hay un equipo trabajando en revisar que los informes con indicio de responsabilidad penal estén bien sustentados, avancen, cómo están las investigaciones. Hay un sistema informático aparte creado por la administración anterior del doctor Chiriboga para hacer seguimiento de los indicios de responsabilidad penal.
Y claro, todo le puede despertar cierta sospecha, pues. Todo puede despertar sospechas. Del momento que uno hace, es más fácil criticar al que hace que al que no hace, pues. Entonces todo puede despertar sospecha, pues. Entonces, ¿pero por qué archivaron? ¿Pero por qué no han formulado cargos? ¿Y por qué formularon cargos en este? Ojo, cuidado. Vean, señores, creo que en este punto, en este momento, una actividad de ejercicio del derecho penal es extremadamente delicada. Porque son tiempos de transición, es un nuevo gobierno, estamos hablando de cosas que tienen que ver con una sociedad que está en una condición diferente de la que estaba antes. Estamos hablando de situaciones en las cuales todo puede tener enorme gravedad si no se maneja de una forma prudente, inteligente y sobre todo técnica. Entonces, cuando me preguntan sobre el tema del ECO 911, como les insisto, nosotros no tenemos. Los informes de Contraloría es lo que tenemos, es lo que hay y lo que nos han mandado. Y sobre la base de eso estamos enderezando las investigaciones, estamos llevando adelante investigaciones. Hay cosas que se han archivado, hay cosas que obviamente han estado bien sustentadas, se han llegado a juicio, hay sentencias, es decir, hay todo un universo alrededor de la investigación penal que viene desde la Contraloría. Nosotros creemos de que la limitación que se puso en la ley a que la Fiscalía solo puede iniciar delitos de peculado y de enriquecimiento ilícito con informe previo a la Contraloría, fue un error. O no sé si un error, fue un concepto de un modelo institucional que no funcionó bien. Y eso es, en pocas palabras, lo que ha terminado también constituyéndose en una carga, en una rémora para la Fiscalía, para la Contraloría, para la sociedad en general. Nosotros tenemos que ejercer nuestro trabajo, hacer las investigaciones, incluso sobre lo que nosotros podemos sospechar que existe delito. Si no existe informe de indicio de responsabilidad penal, no podemos actuar. Entonces ahí hay que calibrar eso, hay que renovar estas relaciones institucionales, interinstitucionales, y que la gente cumpla con su tarea. Se pidió tomar contacto con el fiscal provincial de Tungurahua para que se lo pueda tener en el radar al tema y darles todo el apoyo desde la Fiscalía General o desde la Fiscalía Provincial. Ahora, respecto del tema de la investigación sobre peculado, hay un indicio de responsabilidad penal a propósito del campo Singue. En ese caso está como uno de los funcionarios relacionados al examen el vicepresidente, el ex vicepresidente, el ingeniero Glass. Esa es una investigación que es, además, también una investigación que tiene nuevamente que ver con petróleos y que tiene además un nivel de especificidad muy técnico, en el que hay unas pericias muy técnicas que ya se han ordenado hacer por parte de Fiscalía. Bueno, hemos recibido algo de información, mucha de esa información no sé si va a poder ser procesada en el sentido de corroborada. El día de hoy se está llevando adelante una nueva sesión de la cooperación eficaz con un fiscal delegado para que analice la información recibida por parte de él. Estamos en proceso de corroboración de algunas de las cosas que nos ha planteado. Sin embargo, no quiero hacer un juicio mayor de valor, porque además me parece que la información que se ha recibido es también una información sobre la que en muchos casos no vamos a poder confirmar cosas. Son afirmaciones del señor Pareja y otras de las que sí se podrían confirmar, y de llegar a confirmarse podrían ser útiles. ¿Pero se puede revisar la cooperación eficaz entonces? No, revisar no, es decir, la cooperación es eficaz en tanto la información que se entregue sea corroborable y comprobable. Es decir, la cooperación es eficaz o no es eficaz. No hay o es eficaz en parte, pero quien lo califique, eso es el fiscal. Hablamos de información a cambio de reducción de penas. Hasta el momento no se ha aplicado ningún beneficio de cooperación eficaz, porque hasta el momento no existe ningún beneficio de cooperación eficaz aplicado. Si es que se produce el beneficio de cooperación eficaz, será en los posteriores casos en los cuales el señor Pareja Yanuseli tenga derecho de solicitarlo. Le insisto, que sistematicen, que hagan el análisis, que llegue la información. Sobre la base de la información que llegue, la Fiscalía, en el marco de sus competencias, establecerá si amerita o no amerita una investigación, en contra de quién, cómo. Es muy complicado
es muy difícil el pronunciarse sobre supuestos, sobre posibilidades. Es muy, muy complicado. Es muy difícil porque realmente yo no conozco, excepto lo que vi esto en los medios de comunicación sobre la conformación de esta veeduría. No sé, no conozco en detalle cómo fue creada, para qué, cuáles son los objetivos que esta veeduría se planteó, si va a ser una veeduría al proceso que realiza la Contraloría de Análisis de la Deuda, si es una veeduría independiente que va a hablar o que va a ser una veeduría de la deuda como tal, qué resultado, en cuánto tiempo vayan a tener respuesta, si esa respuesta se va a trasladar a la Fiscalía como un informe, como un indicio de responsabilidad penal, como una denuncia, no lo conozco. Entonces yo realmente, cuando llegue la información, si es que llega, habrá que analizarla y habrá que tomar una decisión sobre eso. Les vuelvo a ratificar, hay en este tema o relacionados con la asociación ilícita o sectores estratégicos, hay abiertas varios expedientes, es decir, son varios grupos de expedientes más bien, ¿sí? Hay un grupo de expedientes sobre el tema petrolero, hay un grupo de expedientes sobre el tema devenido de la asociación ilícita, en consecuencia Odebrecht y otros casos. No le podría decir en forma precisa, en 4 o en 5 casos está él siendo investigado, porque en todos estos casos que le digo que forman parte de un grupo de expedientes, él es uno más de los ciudadanos a los cuales se va a investigar. Entonces, como pueden ser 4, 5, 6, pueden ser muchos más, o puede terminar siendo ninguno. ¿En qué sentido? Que en el momento de llegar a tomar una decisión y formular cargos, no hayan los elementos para formulárselos. Entonces, en este momento no tengo la cifra en la mente, pero es un grupo de investigaciones que están abiertas en contra, y no solamente del ingeniero Glass, sino que están abiertas para investigar a todo el sector de los sectores estratégicos, algunas investigaciones de distinta naturaleza en distintos estados, ¿no?